El rock argentino suena más diverso que nunca, y uno de los campos donde esto se ve es en el post-punk. Zacatumba es una de las bandas que lidera este nuevo sonido dentro de lo que es el rock, acompañado de otras bandas. Hoy vamos a hablar sobre su nuevo disco, Una vez iniciado el fuego. Lo lanzaron en 2024 y hoy vinieron a Sin Registro, a nuestra tercera edición, para contarnos por qué suena como suena, cómo fue el proceso de grabarlo y muchos detalles más. Acompáñennos. Zacatumba, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien. Bien, bienvenidos a Sin Registro 3. Vinimos a hablar de Una vez iniciado el fuego, ¿no? Bueno, su disco anterior fue Puro Teatro, que salió en 2003, si no me equivoco. Y bueno, desde ahí hasta que sacaron este disco, seguramente pasaron algún proceso interno en la banda o algo que hayan vivido entre esa primera publicación y esta última que hicieron. ¿Qué fue eso que vivieron desde que salió Puro Teatro hasta empezar a crear Una vez iniciado el fuego? Pasa que con Puro Teatro éramos más chicos también, ¿viste? Entonces, no sé, crecimos un poco también y nos conocimos y incursionamos más entre nosotros y con la música, ¿viste? Fue como otro proceso entre uno y el otro. Sí, aparte salimos a tocar mucho, lo cual nos dio como una ventaja también para conocer más el sonido y también, no sé, ver la música desde otro lado con la experiencia en vivo, que es bastante distinto. ¿Tocaron mucho más después de ese disco que lo que habían tocado antes? Sí. ¿Y qué cosas aprendieron a nivel musical que llevaron a este nuevo disco? Y mucho, o sea, metimos mucho más ensayo también que antes, me parece. O sea, muchas horas ahí en la sala, qué sé yo. Sí, y también, o sea, tocamos con muchas bandas, entonces como salir y conocer también qué ofrecían esas bandas, conocer su sonido, conocer su performance y entrar en ese circuito te nutre mucho. Y bueno, obvio que agarras influencias de todo eso. Pero hubo muchas cosas que cambiaron. O sea, creo que pasó un año, ¿no? De uno a otro. Sí. Claro. Pero un año recontra reactivo a nivel, no sé, experiencias. Y también, bueno, sostener los vínculos, Sí, la interrelación entre los integrantes, eso hace fundamental. que se ponga todo muy intenso también, pero bien. Como cada vez que te conoces más, puedes entender más al otro también. Y en el vivo te curtís mucho también, ¿viste? Porque nada que ver a la sala, es otra cosa. Yo he escuchado que ustedes están como banda desde 2019, ¿puede ser? Sí. Como desde ya del colegio, hace varios años. Claro, ustedes decían el tema de los vínculos como banda y todo eso. ¿Cómo llegaron también desde ese momento en el que recién estaban, calculo que conociéndose como banda, a tener como este desarrollo más del sonido y todo eso? O sea, sienten que se formó algo a nivel identidad de ustedes que notan más ahora que en ese momento? Eh, sí, boludo, o sea, eso medio que se formó a lo largo de los años, me parece, como el concepto y la estética y el norte hacia donde vamos, que también va cambiando, me parece. Sí, va cambiando todo el tiempo. O sea, de hecho, antes de venir acá me preguntaba, nos van a preguntar cuáles son nuestras influencias. Y nuestras influencias van cambiando todo el tiempo. O sea, lo que yo escucho ahora no es lo que escuchaba hace 2 años y probablemente lo que escuché en 2 años no es lo que escucho ahora. Entonces, como, es loco eso. O sea, tu vida cambia, tu concepción sobre... O sea, empezás a profesionalizarte, la música tampoco ya no es un hobby para nosotros. Es como un laburo, o sea, requiere de mucha concentración y horas de trabajo, tanto dentro del ensayo como por fuera. Entonces es como, bueno, no sé, todo adquiere otro color. Y esa mentalidad de esto es más que un hobby, ¿en qué momento les llegó a ustedes de cambiar ese chip? Siempre. Sí, o sea, para mí nunca, o sea, sí fue un hobby porque es algo que se disfruta, pero siempre fue algo que uno quiere llevar a otro lado, ¿no? Sí, o sea, es cierto que cuando éramos más chicos y teníamos 17 años y tocábamos, ni en pedo pensábamos ni siquiera en grabar un disco. Creo que ensayábamos y hacíamos música más inconscientemente.
Eso creo que cambia distinto, es diferente para cada. Sí, sí. Sí, para mí al principio era un hobby total y después Sí. cuando empecé a ver que se estaba gestando algo o había algo más allá de nosotros cuatro y que existía un público, ¿viste? Ahí medio que cambió la cosa. Sí, y me aparte, parece. o sea, el hecho de que uno hace música y después las cosas tienen sentido. O sea, uno cuando observa de lejos ve que eso es, bueno, una persona que está transmitiendo un mensaje determinado y tipo... es muy difícil empezar sabiendo que lo que querés decir también. Me parece que tenés que tener un nivel de evolución mental muy zarpado. O sea, y bueno, eso lo vas adquiriendo con el tiempo. O sea, ¿Y en qué momento de ustedes como banda sienten que llegaron a pensar en una vez iniciado el fuego? ¿En qué momento sentían ustedes que estaban como banda? Cuando sacamos el puro teatro. ¿Y cómo estaban a nivel grupal ahí? O sea, ¿cuál es la sensación? Calculo que se encontraron, como vos decías, con un público, con estar como en un circuito de artistas más grande. ¿Fueron como con una mentalidad distinta con la que entraron a hacer puro teatro, digamos? Sí, obvio. sí. Sí, sí, queríamos buscar algo más profesional en el sentido de la grabación, de la producción de las canciones, de todo, ¿viste? Como otro nivel. ¿Y cuál es el primer recuerdo que tienen de empezar a hacer el disco? Componer, juntarnos y componer. ¿Fue primero hacer la composición y después fueron al estudio directamente? Sí. No, fue al revés. Arre. No, tu chiste. Pero calculo que, claro, o sea, muchas veces hay cosas que salen en el estudio, Sí, pero entiendo. ustedes fueron con un disco ya Y ya estaba todo bastante con pies y armado. cabeza. Sí. Sí, sí. Claro. Sí, hay cosas que sí pasaron en el estudio que antes no habían pasado. Pero sí, claro, la canción sí. Claro. Pero me imagino que de componer ustedes, entre ustedes, a llevar a formar un sonido del disco, es también un paso, me imagino. O sea, eso fue... Mm, O sea, ¿tuvieron como una búsqueda en mente de sonido distinta? sí. Sí, de hecho hay canciones como Te voy a volver a ver, que por ejemplo, cuando yo la llevé al ensayo, ni en pedo era lo que es ahora. O sea, era otro ritmo, era otro género directamente. Claro. Y bueno, en la búsqueda de la insatisfacción uno va encontrando otras cosas. Hasta que, bueno, más o menos te cierra. Claro, pasa que, claro, entre que vos llevas una canción, después toma forma como banda, me imagino, ¿no? Como no sé, me imagino que debe ser algo, te escuché decir a vos que era como un proceso muy, muy grupal de ir aportando entre todos, ¿no? ¿Cómo se da eso? O sea, hay mucho intercambio de ideas, bueno, vos también imagino que al escribir las canciones es más un proceso tuyo y después lo llevas a la banda. ¿Cómo suele ser eso? Sí, ¿Qué? no sé. La composición. Claro, o sea, Pasa que tenemos como un momento que nos gusta mucho jugar y ahí se mezclan todas las ideas. Cada uno toca un instrumento distinto, obvio. Y no sé, cae con una composición, pero también cae como con una idea, ¿viste? Y se la comunicas a los demás. Y después boludeas con eso. Y las cosas se intercambian, qué sé yo, como una cosa medio de alquimia, claro. química. Y ustedes hablaban de como una búsqueda un poco más profesional o como ir con una nueva mentalidad de este disco. ¿Cómo definirían el sonido de este disco? O sea, ¿qué es lo que hace el sonido de Una vez iniciado el fuego? Me parece un sonido un poco más positivo. O sea, creo que en puro teatro por ahí venía un poco más dark la cosa. Y de repente como, bueno, ya desde la tapa como hay como otros colores, otras cosas que están en juego. Y tiene un sonido bastante alegre, que es contradictorio con la época en la que lo hicimos. Y no sé, te da un poco, me parece, como eso, una vibra más colorida. Un poco más sobrio también, ¿no? Sobrio, me parece. Que en la forma de encarar ustedes cómo grabar y demás, ¿no? En el resultado también. También, Sí, claro. sí. Sí. Comparamos con puro teatro, sí. Yo lo que sentía escuchando los dos discos era que puro teatro era como un poco pintar fuera del lienzo, por así decirlo, como que se sentía más caos.
Y acá hay como un marco, hay como más, hay una especie de orden, ¿no? Una Sí. estructura más armada, ¿no? ¿Ustedes lo sintieron también grabando? O sea, ¿sintieron que el proceso fue distinto de hacer un disco de hacer otro? Sí. Sí, obvio, fue. El primero, o sea, Puro Teatro lo grabamos medio a pulmón en la casa de un chabón, Iván. No, o sea, sin clic, grabamos medio como así nomás. Y esto fue, bueno, vamos al estudio de Patricio, ahí en... ¿Dónde quedaba? General Rodríguez. General Rodríguez, que tiene un estudio de la Concha de la Lora. Grabamos en cinta también con Marky. Fue otra cosa. Grabamos primero bajo de baterías, después ellos grabaron lo suyo. Se veía que hicieron como el documental en el medio. Sí. Bueno, mostraba mucho de lo que era ese proceso. Era, o sea, ustedes lo vivieron juntos, pero iban grabando por separado y como... Era esa la dinámica, ¿o no? Sí. Yo grababa con Marky. Los primeros días grabamos, creo que bata abajo de todos los temas y después arrancaron ellos. Como- Y ya llevaban como una idea en conjunto, me imagino, de... se encontraban con la versión final, me imagino, como era unir las partes del rompecabezas, ¿no? Nunca nos habíamos escuchado tan bien en nuestras vidas. O sea, cuando escuchamos la toma con todos los instrumentos incorporados, fue como escuchar otra banda directamente. Me acuerdo de esa sensación, escuchando a Tu Voodoo, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Sí, hubo otro tratamiento de audio. Difícil la palabra. Claro. La edición de grabarlo en cinta, ¿por qué fue? Porque existía la posibilidad. Sí, fue de rebotes. Eso o sea, como vieron que se podía, dijeron, vamos a hacerlo de esta forma. Sí, sí. Claro, eso ya le da, bueno, Está una bueno porque seguridad. conocés cosas aparte. Nunca en mi vida grabé con cinta. Sí, era No otro había- proceso. ni había visto las máquinas, nunca en mi vida. Otro proceso de grabación no sé. también. Tipo, creo que duraba media hora cada coso. Y con Marky, no sé, si le pifiábamos era medio como, hay que, no sé qué había que hacer, rebobinarla, no Sí, sé sí, cómo sí. chota era. Tenía Claro. Y era como, hay que hacerlo bien. Hay muchas conversaciones de lo que era la música hace unos años, de que tenías eso de lo limitado, ¿no? Como de que lo analógico y demás llevaba a eso de que tenías que hacer las tomas bien porque... O sea, ¿ustedes sintieron también eso de llevar la mejor versión de ustedes para aprovechar el tiempo, por así decirlo? Sí. ¿O fue un proceso más relajado? No, relajado seguro fue. que no. No. Relajado no fue, No. ni pedo, no. Yo lo sentí bastante, me sentí como un pez en el agua, boludo. Es distinto. Cada uno lo ve Cada distinto. uno lo ve distinto. Claro, como de su rol. Sí, o sea, o sea, nosotros habíamos preparado ese disco un año y después lo fuimos a grabar en el verano. Y era como, bueno, ir a hacer lo que practicaste todo el año. ¿Entendés? Claro. ¿Y venían tocando el disco antes de grabar los temas o fue directamente Eh, encontrarse? Algunos temas sí. Sí. Algunos temas sí, otros no. Otros lo dejan de sorpresa. Claro. Decías que las canciones como Sí. que venían inspiradas de un contexto. Sí. A la hora de componer, me imagino que venías como influenciada por Claro. ese contexto. Bueno, un poco la incertidumbre de ser joven hoy en día, no tener la más puta idea de qué vas a hacer en un futuro. Un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? No sé, estar laburando en un laburo de mierda que no te gusta y tampoco te da mucha plata. Entonces, nada, buscas como la satisfacción en otro lugar. Para ahí desde el amor también creo que una de las cosas más valiosas es tipo tener una relación con alguien. Porque llegas a niveles de intensidad muy zarpados y te da como una gratificación que por ahí otras cosas de la vida cotidiana no te lo dan. Y bueno, por eso también yo como que milito mucho el amor en mis letras. Y lo escribo también. Y el desamor también. Me parece algo que... De las pocas cosas de estar vivo que están buenas. Hay mucho también de... Es como una mezcla entre nostalgia y esperanza un poco, ¿no? Como, por ejemplo, Te voy a volver a ver es como un deseo de que eso pase, Sí. pero también hablar de un pasado, por ejemplo, ¿no? Como hay mucho de... Puede ser que del recuerdo Sí. también. Sí, sí, estaba atravesando la difícil tarea de soportar que alguien te rechace. Y bueno, surge esa canción. Claro. Pero bueno, eso... ¿Qué es lo que sentís que atraviesa si tuvieras que ver como
a grandes rasgos, panorámicamente el disco, decís que esas son las emociones que están plasmadas ahí, como el sentimiento con el que lo escribiste, las canciones, ¿no? O sea, o hay algo más que ves que tiene que ver con algo muy interno, muy personal, o también algo por fuera de eso. Sí, tiene que ver con algo interno y bueno, al mezclar también composiciones que no son mías, porque no todo el disco lo hice yo, se va desviando un poco también el mensaje principal. Como que hay muchas voces en el disco, se renota eso, en todo aspecto, o sea, no más allá del vocal como de mensajes. ¿Sentís que van como en la misma línea esos mensajes, más allá de que se multiplican las voces? ¿Sentís que hay algo en común? Sí, siento que hay algo en común, definitivamente sí. ¿Cuáles son esas visiones? Me imagino que ustedes también se paran desde un lugar como banda en la música, o sea, están dentro de un contexto mayor del sonido que tienen. Hay otras bandas que ustedes, hablábamos antes, que también comparten un poco ese mismo sentimiento. ¿Qué visiones sobre la música y sobre la vida que se comparten en Zacatumba? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Entre nosotros o...? Sí, entre los integrantes de la banda, sí. Y... Profunda tu pregunta. No, ni idea, boludo. ¿Qué? Porque me imagino que siendo varias voces que comparten algo, debe ser porque ustedes también sienten algo en común o tienen una visión en común. Sí. Tenemos espacio en común. Es como el canal donde desarrollamos nuestras creaciones y lo compartimos. Sí, también venimos los cuatro de un mismo, o sea, de un mismo secundario, de un mismo todo, estamos atravesados como... Estamos creciendo juntos, o sea, implica un montón de cosas. Como eso que decía, no sé, crecer con alguien es re flashero porque medio que atravesás las mismas cosas, porque no son las mismas, pero las mismas preguntas, como... Y todo eso es un lugar en común entre nosotros. Sí, se ve reflejado como esa unión. Hay algo que se ve mucho en las letras, pero también hay como una especie de misticismo que se ve en el disco, que hay mucho lugar para lo que es la ficción y el relato. Ustedes, bueno, también Marcos me imagino que aporta lo suyo escribiendo, pero tienen eso me imagino que conectar cosas que consumieron o con las que se formaron en su momento. Y puede ser que también eso se cuela en las letras o trasladarlo a las letras. Por ejemplo, ya el disco empieza con Hubo un tiempo atrás, o hablaban de buscar a otra persona en los diálogos de personajes ficticios. ¿Qué Sí. lugar tiene la ficción en ese universo Zacatumba o de las canciones? Y para mí es la mente creando escenarios imaginarios y cosas que no existen en tu vida, como ese poder increíble que tiene. O sea, podés, no sé, mirar cualquier cosa fijamente y pensar en un montón de cosas que no existen. El cerebro, como... O sea, un poco de lo que hacemos es ficción también. Es arte, es hacer un escenario de ficción eso. Tiene su grado de ficción. Que por una performance en el escenario, eso decís. Claro, y porque al mismo tiempo estás tratando de retratar algo que ya pasó, o que te imaginaste, o lo que sea, entonces ese es el grado de ficción. O sea, las letras salen de uno, pero yo no creo que sea literalmente estar hablando de uno mismo, estar cantando, estar creando algo. Bueno, en su momento vos me has dicho que hay algo que se terminaba de formar solamente en el vivo. Vos hablabas del escenario también. Estuvieron últimamente tocando bastante estas canciones en vivo. ¿Qué notaron de distinto respecto a ese proceso más interno de grabar las canciones? ¿Sintieron algo distinto tocándolas en vivo? La reacción del público, el ambiente del vivo. Y ya no son más nuestras, o sea, ya son de todo, del universo. No, hubo una buena respuesta. O sea, a la gente creo que le gustó bastante el disco y no sé. Da vida, viste, a las canciones. Es como si cada vez que tocáramos tenga, no sé, 20% más de vida cada canción. Sí, también es muy distinto cómo la interpretás en el escenario, ¿viste? Porque capaz la puedes tocar de una forma y sale de una manera, o la tocas de otra forma más fiestera, por ejemplo, por darte un ejemplo, y
Es otra cosa lo que ves en la gente, ¿viste? ¿Les pasó de que alguien se les acerque y les diga esta canción me llegó de tal manera o para mí significa tal cosa? Ese tipo de comentarios. Sí, obvio. Sí, sí. ¿Cobró como un sentido distinto al que ustedes le dieron en su momento? Y cada uno lo interpreta a su manera. También es cierto que le da vida a la gente, a las canciones. Pues creo que si fuera por nosotros, por lo menos por mí, yo no las tocaría más. Ya estaría tocando cosas nuevas. Claro. Pero bueno, el hecho de que la gente les dé algo a las canciones, la gente las quiere escuchar, les pone esa energía, ese entusiasmo, motiva a uno a seguir tocando. Como que ellos son los que las mantienen vivos, en parte. Claro, claro. Sí. Claro. Bueno, es loco ese proceso porque, bueno, no sé, ustedes me dirán cuánto duró exactamente el proceso de hacer el disco, pero entre que uno las graba y salen y después tocarlas, es como que uno también va cambiando su relación con las canciones. No sé si les pasó ya grabando, pero ¿cuánto duró todo el proceso en total de hacer el disco? 1 año y pico. Un año de entre componer, grabar. Sí, 1 año y un par de meses. Hasta que salió, creo que más igual, pero de terminarlo, algo así, creo. Sí. ¿Tuvieron como... ¿Qué fue lo que pasó antes de llevar las canciones a grabar? ¿Fue solo composición? ¿O hubo mucho de pensar esto queremos que suene de tal manera antes de grabarlo? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Hubo algo también minucioso ahí o se dejaron llevar? Es que en realidad creo que las grabamos 2 o 3 veces antes de ir al estudio a grabarlas. Ah, Como demos, en lugares o en la sala o en la casa de alguien. Tuvieron un proceso de... claro, como un ida y vuelta de varias versiones. Sí, existió eso. Sí, y aparte me parece que nosotros trabajamos las canciones realmente como incorporarlas. Y eso lleva tiempo. O sea, el momento en que vos haces la canción, para mí tiene que pasar por lo menos 6 meses hasta definir, bueno, si va a valer la pena a nivel composición y todo eso. Como que, por lo menos yo laburo así las canciones, o sea, no me gusta como que sea algo muy instantáneo. No me gusta ser una máquina de producir por producir. Me gustaría que mis canciones queden en el tiempo y sé que eso significa también yo tomarme el tiempo de incorporarlas. ¿Hubo algunas canciones que hayan quedado afuera o fueron las que hicieron? ¿Sabes qué? Creo que no. Sí, Sí. hay ideas seguro que quedaron Sí, afuera. quedaron afuera algunos demos, pero ya estaban descartados en una etapa, ya no estaban más. Claro. Sí. Bueno, justo nombraron antes todo el circuito de bandas con las que comparten y el vivo y todo lo que se va armando ahí. ¿Cómo ven ese presente de la escena de la que están formando parte? Que sienten que está representando también en la música argentina en general. Y de alguna manera esto se lo vende como el futuro del rock, por algún motivo, ¿viste? Todo esto que está pasando. ¿Vos cómo lo ves? Sí, tiene el potencial para hacerlo, hay un montón de talento y qué sé yo. Lo hay. Pero es un foco. Hay cosas pasando en todo el país, en todos lados. Y bueno, no sé. Igual me parece positivo, y me parece que está cada vez más interesante todo. Bueno, Dentro de la escena. Ustedes también venían haciendo giras por fuera de donde venían tocando hasta ahora. Vos decías que hay cosas en todo el país. ¿Conocieron personas en la misma situación que ustedes, con la misma idea que ustedes? Boludo, en todos lados. Está lleno, En boludo. todos lados. En todos lados donde vas hay gente haciendo rock alternativo, gente inspirada por las mismas cosas que te inspiraron a vos, que nos inspiraron a nosotros en este contexto a crear lo que creamos. En todos lados. Hasta ahora creo que no fuimos a ningún lugar donde no haya sido así. Tipo Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Montevideo. Tucumán, Montevideo, Córdoba, Córdoba, Río Cuarto. En Córdoba sí, hay mucha data. En todos lados alguien nos recibió como vibrando en la misma, por decirlo de algún motivo, de alguna manera. Sí, aparte para mí hay una recontracultura zarpada. O sea, el hecho de que gente decida hacer rock hoy en día para mí es revolucionario, porque ni en pedo es algo que esté en auge a nivel masivo ni mainstream. Y es muy difícil, eso es como un terreno muy complicado para la música. Sí. Bueno, también me imagino que, como decías que es un foco,
ustedes también le dan como su propio sentido a lo que es el rock. Eh, ¿qué representa para ustedes el rock? O sea, ¿qué es lo que los conecta con el sonido? Es identidad, boludo, para mí. Como haberse criado con eso. Sí, identidad nacional. Creo que igual el rock es un género. Es un género y es un medio para hacer lo que hacemos. Nada. Para mí es eso. Bueno, ¿y ustedes cómo hablamos de cómo llegaron a hacer ese disco? ¿Cómo ven el presente de Sacatumba? Malísimo, boludo. Para atrás. Estamos en la verga. Estamos mal, boludo. ¿Por qué? Nos No, odiamos. No, bastante bien. Últimamente bastante bien. Todas las últimas fechas vino mucha gente, buenos comentarios. Hay público nuevo. Público nuevo. Y bueno, qué sé yo, es el fruto del laburo. Le metemos mucho. Y bueno, ¿qué aprendieron de hacer este disco también? Porque hablamos de los aprendizajes previos a llegar acá, pero después, ¿qué se llevaron con ustedes? Que para mí no hay que hacer tantas tomas de nada. 3 tomas y listo. Es interesante esa conclusión. Está bien, boludo, está bien. Es práctico. Está bueno. ¿Cómo se llevan ustedes con lo espontáneo? Con lo de, bueno, esto salió así, no era como pensábamos, pero... Y a mí personalmente me encanta. A los demás no estoy tan seguro. Bueno, vos también... Y más que nada, cuando hay plata en el medio, lo espontáneo puede salir muy mal. Y Claro. habiéndonos financiado y habiendo juntado toda esa guita por nuestra cuenta, también la verdad es que no estamos en un momento en el que podamos experimentar. El día, ojalá que exista el día, no digo que no. Pero bueno, No, no hay tal mucho cual. lugar para improvisar, no hay mucho margen de error. Por eso hay que pensar mucho las cosas y por eso también tenés 5 días de grabación y no 10. Por un tema de guita, básicamente. Claro, O sea, si fuese por nosotros, obvio. claro, el tiempo es limitado, los recursos son limitados, Exacto. como que hay más en juego, Sí. digamos. Sí. Aparte creo que hemos puesto como suficiente material en la mesa como para dejar de ser tan creativos en crear cosas y ponerse más como a concretar y a pulir lo que ya tenés. Claro. Como que no hace falta crear más y crear más. Bueno, ¿y no les pasa en relación a eso que justamente como la grabación se vuelve un momento más serio, o como decías que no es relajado, que el vivo termina siendo un lugar para jugar y para soltar todo eso que no llegan a experimentar? ¿Pasa eso? Sí. Como, Sí pasa. bueno, yo te vi a vos hacer solos, ni siquiera en el escenario, Sí. o sea, pasan esas cosas. Sí, nos divertimos. boludo. Es un lugar más de locura, ¿no? Sí. Sí, aparte como las canciones nos permitimos seguir desarrollándolas en vivo, ¿no? Como los temas que tocamos hace 4 años, si los estuviésemos tocando de la misma manera que lo tocamos hace 4 años, nos aburrimos. Entonces es como que te permitís seguir desarrollándolo. Y ahí es donde lo pones como en la mesa, ¿no? El resultado. Bien. Y bueno, ¿qué es lo que sienten que del proceso de Sacatumba que queda en este disco? O sea, ¿qué creen que queda como marcado en este disco como una etapa de ustedes y que después puede llegar a cambiar con lo que venga? Puede ser que haya una inocencia en este disco también, muy presente. O sea, como digo, creo que los cambios fuertes no se dan de un año a otro ni en pedo tampoco. Y sí siento que hay una inocencia y una ternura. Y no sé si va a pasar en otro disco, supongo. Es algo que quedó ahí. Y puede ser, sí. Bien. Bueno, ahora viene un momento que venimos repitiendo en todas las entrevistas hasta ahora, que es tiene que ver con este sobre, que acá los entrevistados anteriores, que son el Dirty Club, que es una crew de rap de Zona Sur, les dejaron un disco a ustedes, que se pueden llevar con ustedes, una recomendación para que escuchen, y ustedes también van a dejar una recomendación para los siguientes, de un disco que puede ser que compartan en la banda, que les gusta a todos, algo que los identifique de ese lado. ¿Hay que dejar uno o uno cada uno?
Puede ser uno en común, eso lo pueden discutir entre ustedes. Sí, tendría que ser uno. Pero primero, abran y muestren a cámara el disco que les recomendaron. Ahí dibujaba una pija, boludo. Mirá. Esenciales de Goyeneche. Ahí está. Roberto Goyeneche. Goyeneche. ¿Escucharon? Tanguero. Tanguero, sí. No esperaba eso una crew de rap. Yo tampoco. Bueno, en la entrevista hablamos que tenían bastantes influencias tangueras, así que claro. sí, inesperado. Goyeneche. Bueno, buenísimo. Se lo pueden llevar con ustedes y les voy a dar acá para que escriban ustedes, decían entre ustedes también, el disco que quieren ¿Sabemos dejar. quiénes son los próximos entrevistados? No lo sabemos, No sabemos. eso es lo interesante. ¿Qué hago con esto? Me lo llevo. Sí, puede ser ustedes. ¿Tenés Iban a dejar en el lapicera? sobre. Sí. Bueno, y para terminar, ¿qué es lo que se viene para Sacatumba? Si se puede contar algo. Y música nueva, para mí se viene algo superior. Mío. Sí. Es importante, que sea como superarse constantemente, ¿no? Ustedes lo sienten así. Y sí, un poco sí. ¿Ya vienen armando algo de lo próximo que van a sacar, digamos? Se vienen cositas. Se vienen cositas. El famoso se vienen cositas. Bueno, nosotros fuimos a escucharlos con el equipo Alconex y adelantaron una canción Sí. que verdad. fue como medio una pista también. Pero bueno, no sé tampoco hasta qué punto eso ya es un proyecto que se le puede dar nombre, que se le puede dar tiempo. Están todavía en eso, ¿no? Todavía estamos en proceso de absorber. Bien. Sí. Lo que decías como de incorporar las canciones. Bien. Y a nivel shows y demás, ¿qué es lo que se les viene? No tenemos nada programado. Sí, hay una el 11. Bueno, sí, después de esa no tenemos ninguna. O Claro. sea, ya está anunciada esa. Claro. ¿Se van a tomar vacaciones o planean...? Sí, él se va. ¿Por Yo qué me no? voy. Nos quedamos todos acá. ¿A dónde te vas? Me voy a Europa. Muy bien. Sí. A representar a Sacatumba. Sí, Voy a tocar. Seguramente No, mentira. vaya. A laborar, A seguro. tocar Trabajo con- de campo. Voy a tocar la bata ahí representando a Sacatumba. Muy bien. Buenísimo. Bueno, agradecerles por venir a la tercera edición de Sin Registro. A ustedes. Les deseamos muchos éxitos con lo que viene del disco y con los siguientes. Y bueno, ¿están para tocar algo? Dale. Un cristal ilumina todos los recuerdos que traen mis latidos. Se fue igual y a todo aquel que me pregunta la distancia todo lo cura. Y dime si estás aquí. Hay algo que te tengo que pedir. Vuelve a sentirme cerca. Y todo nuestro tiempo ya pasó. Todo lo que creo se esfumó. Vuelves tú estar tan mal. El silencio de esta casa aturde mi verdad. No dejo de soñar las caricias que fascinan. No la voy a olvidar, me niego a borrar. Y dime si estás aquí.
hay algo que te tengo que pedir. Vuelve a sentirme cerca y todo nuestro tiempo ya